Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Corina. Buenas tardes a los demás. Espero que todos me puedan escuchar y que recordarles, por favor, a quienes no han olvidado, tienen que colocar su nombre completo en la sección del chat. Bueno, bienvenidos de nuevo a la clase. Gracias por asistir, como siempre, muy puntuales. Y quería comentarles que, pues, antes de que se me vaya a olvidar, quería comentarles que ya pronto vienen las evaluaciones. Si ustedes revisan o tienen anotado, que deberían de tener anotado, las fechas de las evaluaciones, no sé si alguien las recuerda o las tiene por ahí. ¿Nadie? ¿Jocelyn? Yo las tengo. Bien, Diana. El 18 de febrero. 18 de febrero. 18 de febrero es un día Sí, porque he comprado sábado, me imagino. Sábado. Ok, vaya, fíjense. Don José, por favor, el micrófono. Tenemos la evaluación el 18, pero las fechas que se les ha dado a ustedes de las evaluaciones obedecen más que todo a la evaluación final. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si yo les hubiese dado las fechas, pero de los parciales. Entonces, digamos que esas fechas, claro que se van a cumplir siempre, pero la situación es que tiene que haber previo a esas fechas otras evaluaciones. Entonces, en alusión a eso es que les quería comentar que ya la próxima semana vamos a tener una evaluación. Entonces ahí viene el pero yo les he compartido algunos materiales en el Google Chat y algunos creo que todos lo han revisado. Espero que sí. Entonces, ese material que se les ha compartido ahí, voy a necesitar que lo revisen porque de ahí les voy a evaluar. Voy a hacer la primera evaluación que corresponda a esta semana que viene. Acuérdense que también si ustedes anotaron las fechas de las evaluaciones, que de hecho deben de manejar porque también ahí está en el sitio del grupo de ustedes, también ahí van a encontrar las ponderaciones que corresponden a cada una de esas evaluaciones. Entonces, digamos que esta primera evaluación que vamos a hacer, pues prácticamente ya tiene una ponderación, ¿verdad? Y esa última evaluación que vayamos a hacer el 18, pues ya corresponde a la última de las tres. Entonces, no sé si alguien ya se percató que ahí se le compartió un video, ya lo revisó, ya vio algo ahí, no sé, me comenta, por ejemplo, Joseph. Sí, ingeniero, yo ya revisé el material que usted ha enviado. Hola. Ya revisé el material que usted ha enviado. De mi parte ya lo revisé. Ah, perfecto. Muy bien. Diana. También, licenciado, hice algunas anotaciones de los videos. Ajá, como debe de ser. Hay que hacer anotaciones, porque de hecho esas anotaciones, Diana, ahora le van a servir más que nunca, porque ahora que ya se va a evaluar ese material, pues entonces es muy probable que algo de lo que haya anotado por ahí venga la pregunta, ¿no? ¿Alguien más había levantado la mano? Efraín. Sí, buenas tardes, ingeniero. Sí, fíjese que yo ya revisé el video, pero no he podido, ya revisé el chat, pero no he podido quizás accesar adecuadamente porque no hallo nada todavía ahí. O sea, no entiendo. Dice que ya vio el video, pero no encuentra lo demás. ¿Cómo así? El video lo revisé, ¿verdad? Pero en el chat o sea, no me aparece nada. No sé, quizás algún problema de tener. Ok, ¿de qué se trata el video que vio? La forma como entrar adecuadamente al Gmail, luego ya en la plataforma de Gmail, en el correo, entrar ya al Google Chat o al Google Meet. Ok, va, perfecto. Ujú. Ese material o ese video del que habla don Efraín es muy importante que todos lo vean. Y a ustedes me van a decir, no, pero es que fíjense que yo no tengo problema, yo ya puedo entrar y todo eso. Deberían de verlo porque hay muchas cosas que están en ese video que van a utilizar más adelante. Entonces, mi recomendación es que vean ese video. O sea, les hacemos material adicional a la clase justamente para poderlos apoyar. Pero ya es responsabilidad de ustedes si después de pasada una semana y no han revisado nada. O sea, tendrían que estar revisando los materiales. Esos materiales son exclusivos, los hacemos para ustedes, no es que yo los vaya a descargar de la web y se los vaya a pegar ahí, ¿verdad? Son de ustedes. Entonces, ese video, don Efraín, del que usted me habla,
no es el video del cual yo le vaya a evaluar, digamos, la clase, porque ese video obedece más que todo al aprendizaje de cómo utilizar las aplicaciones, en este caso del Google Meet, en el caso de Google Chat, etcétera, sino que hay un video que es como un video, por decir así, introductorio del uso de Windows. Entonces, ese video es el que tienen que ver ustedes, tomar anotaciones, como decía Diana, y tener a la mano todo eso. Don José, ¿tenía la mano levantada? Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Sí, yo le iba a comentar a lo que estaba diciendo el compañero, que el video que miró es que se refería al de YouTube, ¿verdad? Porque creo que al igual que él, yo hasta ayer, el día de ayer, me logré conectar gracias a su ayuda, creo yo, ¿verdad? Creo que usted era la que me estaba apoyando, que hasta ayer en la noche nos logramos meter al Google Chat y pues no he tenido la oportunidad de mirar el video que usted dice, pero sí ya observé que por ahí hay un video. Ok, perfecto. Ok, lo importante acá es que ustedes tengan el compromiso de ir. O sea, lo que dice don José es muy cierto. A él ayer, ahí costándole un montón, logró entrar, ya está dentro, pero entonces ahora él tiene el compromiso de ir y revisar los materiales. Y eso es un compromiso que deben de tener todos. ¿No, Misael? Sí, ingeniero, yo tengo un problema. Ya creé mi correo, por ahí le mandé un mensaje de que ahorita estoy conectado en el teléfono con la clase y en la computadora de escritorio tengo mi correo abierto, pero la invitación no me cae, entonces no he podido ver ningún video. Vaya, en el transcurso del martes, escríbame y vamos a ver cómo podemos solucionar esa situación. Fíjense que, y por eso, no sé si ya vio el video del Google Chat. Sí, cómo ingresar a Google Chat, sí, y eso me ayudó para poder acceder a mi correo, pero solo en el correo solo me aparecen tres notas: Google Account y el equipo de la com. Esos únicos tres correos son los que me aparecen, no me aparece la invitación que usted envía. Ok, entonces igual, vamos a revisar. Pero un fenómeno que está pasando es que ustedes, de hecho, en su teléfono, y eso es importante lo que dijo don Misael, que aprendan a diferenciar lo que es el teléfono de la computadora. ¿Por qué? Porque en el teléfono ustedes ya tienen asociado un correo electrónico, pero es que mi dinero, yo no tenía correo electrónico. Claro que tenía correo electrónico, si no, no funcionara su teléfono. Que usted no lo había creado, que ni sabía quién se lo había creado, cómo lo crearon, ni la contraseña, mucho menos, ese es otro pisto. Pero usted ya tenía un correo electrónico. Entonces lo que sucede es que cuando ustedes descargan en el teléfono Google Chat, no cambian de cuenta y se mantiene con la cuenta anterior, y obviamente a la cuenta anterior no le va a llegar ninguna solicitud porque no está agregado en ningún espacio. Entonces tienen que aprender a hacer ese cambio. Mi recomendación, igual con Misael vamos a revisar ese problema, pero mi recomendación para todos, y ya no debería estar insistiendo, porque ya mucho les insisto, que deberían de revisar ese video, no solo porque ya hayan entrado a Google Chat, no solo porque ya sepan utilizar Google Meet, sino que porque van a encontrar otras cosas también ahí que les va a servir. Por ejemplo, cuando les toque que enviar tareas, ya me imagino yo que van a tener problemas y que no van a hallar a dónde enviarla, cómo enviarla. Vean el video, ahí está cómo adjuntar archivos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que ese video que les estoy mencionando es el que les voy a evaluar, y ahí les voy a compartir otro material y de igual forma les voy a explicar cuáles son los videos que van a ser evaluados para que ustedes los revisen. Y otra recomendación es, si los contenidos están ahí, es con la finalidad de poderles ayudar a ustedes y que puedan tener más material de apoyo que solo la clase. Acuérdense que aquí la clase solo recibimos hora y media prácticamente a la semana, entonces se necesita reforzar con otro material. Y si ese material, digamos, ustedes no lo están revisando, entonces las evaluaciones se les van a otra cosa. Cuando vean los materiales, no solo vean los materiales por verlos, sino que hagan un espacio, sí, de su tiempo para podérselo dedicar al video, agarrar un cuaderno, agarrar un lapicero e ir haciendo anotaciones, porque esas anotaciones son las que se les van a evaluar. Entonces, si usted ve el video, pero solo por verlo, entonces no tiene razón de ser. La idea es que usted haga sus apuntes, tome sus apuntes y esos apuntes los estudie, porque prácticamente esa sería
el objetivo de que usted vea el video, porque al final el video como tal lo va a ver, se le van a olvidar las cosas y entonces cuando venga la evaluación le va a pasar. Las evaluaciones comúnmente son evaluaciones de pila. Puede ser que sea de pila, no estoy todavía seguro, no he decidido. Pero si es una evaluación de pila, pues prácticamente solo es ir contestando falso, verdadero, opción múltiple, unas 10 o 20 preguntas y ahí con un tiempo que se les pone y ahí automáticamente al terminar el examen pues se les devuelve el resultado, o sea, la nota. Eso es importante que ustedes entiendan y insisto sobre esto. El tema ahora con esto de la virtualidad obviamente difiere mucho de la presencial, ustedes saben, pero aquí de igual forma requiere pero aún mucho más compromiso del alumno en el sentido que tiene que hacer su parte, ir a investigar, buscar, etc. Y ustedes pues no tienen que buscar. Simplemente tienen que ir y ver los materiales que se les ha enviado. Miren, si hacemos una recopilación ahorita, hay un video de cómo entrar al sitio web de las clases grabadas, de cómo revisar, de cómo, digamos, reproducir las clases grabadas. Hay uno de cómo utilizar Google Meet, hay uno de cómo utilizar Google Chat. Creo que todavía no les he pasado uno de cómo utilizar Google Drive, ahí se los voy a pasar también. O sea, es una gran cantidad de material que hay y ese material pues prácticamente está diseñado a la medida de ustedes, entonces tienen que revisarlo. Yo siempre les hago la broma, ¿no? Si ustedes dedican media hora para estar viendo videos de TikTok, ¿por qué no dedicar, por ejemplo, a lo sumo quizás el video más grande puede ser 15 minutos, exagerado, y de ahí los demás están como de 3 minutos a 5 y ver ese video y aprender algo nuevo? Entonces también es parte de la responsabilidad de ustedes que tienen que ir buscando formas de poder ir haciendo anotaciones o qué sé yo del contenido. Y otra de las cosas también que es importante, no sé si, o me imagino que sí, porque algunos dieron respuesta, y es que ya sea en el grupo de WhatsApp o ya sea en Google Chat, cuando se les comparta algo, número 1, den acuse de recibido. Número 2, lo que yo les colocaba en un mensaje ahí en alusión al tema de la asistencia. El problema de la asistencia es que, vaya, por ejemplo aquí, les voy a poner un ejemplo, y así hay varios aquí, pero voy a poner esto. Por ejemplo aquí en el chat tengo a Juan Martínez, que de hecho ha escrito todo en mayúscula, por cierto. Viene Juan Martínez y entonces mete la clase, perfecto, y vengo yo y lo abordo y le pregunto, mire Juan Martínez tal cosa, y de repente quien contesta al otro lado es un niño, una niña, una mujer, qué sé yo. Entonces es porque no colocaron el nombre que debían. Entonces cuando yo les pido de que coloquen el nombre completo es por eso, porque si Juan Martínez, por ejemplo, se queda sin asistencia, o sea, no es culpa mía, sino que es que, bueno, entonces no vino Juan Martínez, porque si contesta una mujer ahí, ¿qué pasó? Eso por un lado. Lo otro es que, y ahora algunos ya lo hicieron y ahí ya les puse el permiso, es que cuando no puedan venir, avisen con antelación, no durante la clase, porque yo siempre les he dicho, si ustedes escuchan ahorita, están apagadas todas las notificaciones para que no esté ahí los mensajes de WhatsApp cayendo cada rato, y ahorita yo no les puedo estar contestando en los grupos de WhatsApp porque estoy con ustedes, el tiempo es de ustedes. Entonces, háganlo con antelación, porque si yo necesito tiempo para poderles ayudar, pues entonces lo voy a necesitar mucho antes de que inicie la clase. Ahí tenemos el caso de don Misael, lo que estamos hablando. Ahorita ya no le puedo ayudar, pero ahorita don Misael puede recibir la clase. Pero hay otro problema, y es que no están revisando las clases grabadas. Y hay algunos que están viniendo a las clases, no toman apuntes y no revisan las clases grabadas tampoco. Entonces está complicado. ¿Por qué? Porque algunas cosas se ven directamente en la clase. Y yo les voy a compartir materiales adicionales a pero la clase como tal se desarrollan cosas que no vamos a ver en el material adicional. Entonces, ¿qué les toca a ustedes? Fíjense que no entendí, no vi cómo era esto, entonces lo voy a repetir o lo voy a volver a ver. Y entonces vuelve a ver la clase y ahí va a encontrar la información, tal vez un pequeño detalle del que no se acordaba. Entonces mi recomendación es, para que puedan salir bien en las evaluaciones, porque por mí ojalá y todos se sacaran 10, es que revisen los materiales que ya están ahí, traten de resolver el tema del Google Chat también, apóyense con otros que ya resolvieron, ayúdense entre todos, al final para eso son los grupos, ¿no? Los grupos no son para estarse mensajeando de otras cosas, entonces hagamos ahí apoyo entre todos y ayúdenme también a alguien
si de repente yo no estoy disponible y otros sí. Pero más o menos ahí les voy contando cómo está el tema de las evaluaciones para que ustedes estén pues, ahí listos de todo lo que vayamos a ver. Entonces, las evaluaciones no son complejas siempre y cuando ustedes hayan tomado, digamos, apuntes o tengan ahí claridad sobre lo que se les va a pedir. Comúnmente no se les piden cosas tan complicadas, simplemente cosas de la clase o cosas del contenido, videos, etcétera, o por último si fuese digamos, un PDF que yo les he compartido o algo, de eso se va a evaluar. Ahora, también recuerden algo, recuerden que es importante que ustedes tengan una buena comunicación en el Google Chat y más que todo en el Google Chat, ¿no? Porque de repente hay uno que está con un problemita que otro ya resolvió y entonces se pueden apoyar. Ahí algunos ahora me escribieron que tenían algunos problemas, apareció otro por ahí ayudándoles y eso me pareció muy, muy bonito porque al final pues, es el objetivo que ustedes. Este día vamos a continuar desarrollando lo que son los conceptos básicos del tema de la informática como tal y de esa manera vamos a ir pues digamos cubriendo las dos partes. El material que yo les comparta es como la parte práctica y también vamos a estar viendo la parte teórica aquí en Esto que vemos aquí es lo que ahora ustedes conocen, ahora utilizan, algunos casos nos han transformado la vida, que es la computadora es una máquina electrónica y tiene pues toda la capacidad como para poder procesar y convertir toda esa información útil que nosotros necesitamos para diferentes. Hay 4 elementos que conforman una computadora, ya lo hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, Corina, ¿cuáles eran? Hola, perdón, es el CPU, el teclado, el mouse, y, ay, no sé, software, ¿cómo es? No, ese es otro, el monitor, le falta. Ah, el monitor, sí, pero con los demás estamos bien, ¿verdad? Sí, correcto. Muy Vaya, bien. esto que está aquí, esto le vamos a llamar monitor. Comúnmente las personas le llaman pantalla, pero las pantallas en sí son otra cosa. Esto le vamos a llamar CPU, esto es un teclado y este es el mouse. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad en específico y eso es parte de lo que vamos a estar revisar. Y vamos a hablar de la evolución de la computadora. Si ustedes ven, hay una gran diferencia abismal. Miren, esta es, digamos, una actual y esta es una de las más antiguas. A medida que han venido evolucionando los equipos, las computadoras, también obviamente han venido evolucionando lo que son, digamos, los dispositivos, porque se tienen que ir adaptando a los cambios dinámicos que va generando la informática, la tecnología y todo lo que vaya surgiendo. Esta máquina, por ejemplo, si ustedes ven, el teclado, era bastante robusto. Era un teclado parecido al de que tenían las máquinas de escribir. Y el monitor, pues miren, y esto era como el wow de esa época. Era la tecnología que estaba de punta. Mientras que ahora eso lo logramos ver quizás en algún museo. Y si es que alguien le ha quedado alguna por ahí para poderla, digamos, conocer. Pero de ahí a lo contrario ya no existe. La computadora de ayer. Bueno, las computadoras de antes abarcaban mucho espacio y eso es claro y queda evidenciado en esta imagen. Vean aquí, esta era una imagen muy grande y lo peor era que era tan grande que generaba mucho consumo de energía, generaba mucho calor y también tenían, por ser tan grandes, necesitaba un espacio mucho más grande, cosa que para el usuario común pues era difícil poder tener una casa porque no tenía un cuarto especial que digamos que tuviera refrigeración para que no se fuera a fundir todo y que también pudiera costear, o sea, el valor de la energía que gastaba y aparte de eso no tener pues prácticamente una casa solo para mantenerla ella. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de estos ingenieros que están tratando de resolver un problema en estas máquinas que había en esa época. Y si ustedes se fijan, era complicadísimo porque todos estos eran, digamos, tubos al vacío que estaban conectados entre sí. Todos estos son cables también. Y de alguna manera, ¿se imaginan ustedes que se arruinara un componente de todo este bulbo ¿cómo se llama?, de alambres? Entonces se volvía complicadísimo poder resolver. Yo les ponía el ejemplo a los del grupo anterior, que ahora
cómo se volvió tan, digamos, evolutivo esto, de que ahora ustedes, por ejemplo, van con su vehículo, le conectan un tester, le llaman, o un escáner, y prácticamente pueden detectar de toda la matriz del vehículo a dónde están los puntos que tienen problemas, o sea, dónde está quemado un circuito, dónde le hace falta algo, etcétera. Y ahora se imaginan a este pobre ciudadano tratando de cambiar un circuito acá y poder identificarlo, partamos de ahí, ¿no? Poder identificarlo, eso era solo ahí un gran. Entonces ahí ven ustedes la evolución, estos eran las computadoras de esa época. Entonces, ¿por qué es importante aprender esto? Porque todo el mundo dice, pero ¿para qué queremos eso? Porque una de las cosas que a mi parecer es importante que nosotros conozcamos historia. Y cuando hablo, no solo hablo del tema de informática, sino de todo. O sea, deberíamos de conocer un poco de la historia de El Salvador, por ejemplo, de dónde venimos, qué ha pasado en nuestro país, las evoluciones que han habido, etcétera, etcétera, y así también con estos temas. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce del tema o aprende a conocer del tema, también valora un poquito más las cosas que actualmente tiene. Y este es el caso de la computadora, o sea, ahora renegamos por todo y nada, ¿no? Y entonces renegamos porque la computadora medio se queda trabada y ya estamos renegando y que no sé qué y que no sé cuánto. Y a veces no es culpa de la máquina en sí, sino es culpa de nosotros porque hacemos una mala administración de ella. Y ahora se podrían imaginar ustedes teniendo una computadora de estas y que de repente se le haya quemado algo y buscando ahí días y días y días queriendo cambiar. Entonces era complicado. Entonces, cuando se les traba la máquina, solo acuérdense de estas. ¿Cuáles eran las características que tenían? Bueno, una era que era una válvula electrónica. Esta que está acá, podríamos decir que se conoce como la primera computadora, se llamaba ENIAC y obviamente era una máquina enorme que pesaba 30 toneladas y consumía energía, pues todo, ¿no? El almacenamiento que había de las características de esas computadoras se daba en la información en el tambor magnético, así se llamaba, que eran unas cosas enormes que al final no guardaban, digamos, tanta información y era más que todo, pues, un, digamos, consumo excesivo de energía, pero igual eso era lo que había en ese tiempo y esa era la evolución que había pasado, ¿no? Luego estaba el caso del lenguaje de máquina, que ya vamos a hablar de eso también, y la fabricación industrial que ya empezó en estas épocas. Esto más o menos se puede decir que es la primera computadora y a esta se le llamó la primera generación de las computadoras y el nombre que tiene se llama tubos al vacío. Esto que está acá, todo esto compone una computadora. Si ustedes se fijan, difiere mucho de las computadoras actuales, ni siquiera tiene una forma como las que ahora conocemos. Entonces ahí, por eso se llamaba tubos al vacío, porque todos estos eran como los famosos tubos de candela que conocemos o las luminarias o lámparas que tenemos en las casas. Entonces todo esto era pues prácticamente estaban conectados todos. La segunda, ojo, vayan poniendo atención, la primera generación se llamó tubos al vacío. Y ahí están las características de estas. Miren, hoy vamos con la segunda. Esta se dio más o menos entre el 59 y el 64 y en esta apareció un elemento que, digamos, evolucionó todo el tema tecnológico. ¿Por qué? Porque vino a ser más pequeño todo y a eso le llamamos los transistores. Los transistores son estos pequeños, digamos, dispositivos que están conectados, ya les voy a enseñar la otra, que están conectados ahí internamente y que por supuesto tienen una funcionalidad cada uno de ellos, pero no vamos a ahondar en el tema porque el tema nuestro no es la electrónica, pero estos son los transistores. Hay algunos que tienen una forma de barrilito, unos son más grandes, otros son más pequeños y hay de diferentes colores, pero todos tienen una funcionalidad. Entonces la segunda generación se da, digamos, entre el 59 y el 64 y se llama la generación de los transistores. Ya aparecen los transistores y ya era pues más pequeño todo, ya era obviamente más confiable la máquina que la que tenía con los tubos al vacío. Por ejemplo, habían 200 transistores, podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Solo imagínense, 200 de estos cabían en un espacio donde se podía colocar una de las que vimos anteriormente de tubos al vacío. Entonces eso obviamente lo que generó fue que
disminuyera el tamaño probablemente de la computadora y pues ya fuera en el proceso de evolución hasta llegar a la unidad. ¿Cuáles son las características? Uno, el que ya dijimos, el transistor como el componente principal, la disminución del tamaño, la disminución del consumo y la producción de calor, que eran más pequeños, y eso implicaba también consumir menos energía y eso consumía menos. Luego, pues su facilidad para alcanzar, digamos, metas con respecto a los cálculos. Digamos que en las de tubo al vacío se generaban cálculos, pero no eran tan eficientes, mientras que con esta, pues ya se... Lo otro era mayor rapidez a las velocidades de los datos, o sea, los cálculos se podían devolver más rápido y había también una memoria interna dentro del núcleo de la computadora, cosa que en la del tubo al vacío aún no. Esta tercera generación, por ejemplo, se da del 64 al 70 y aquí aparece otro elemento importante que es parte de la evolución de todo el tema tecnológico hasta la fecha y aparece lo que se conoce como circuitos integrados. El circuito integrado permitió pues prácticamente abaratar los costos y el tiempo en que se aumentaba la capacidad y el procesamiento y también reducía el tamaño de las máquinas. ¿Por qué? Esto que está de color verde es el circuito integrado y lo que está de color negro o estos pequeños que aparecen de color negro, estos son los transistores. Entonces, digamos, en la segunda generación ya se tenían los transistores, pero no se tenía un espacio donde colocarlo. Fue hasta la tercera generación donde ya aparecieron los circuitos integrados y entonces ya había un lugar donde poder colocar todo el store. Y muestra de eso es que ya aparece este dibujo acá. Esta placa color verde, si alguna vez ustedes han desarmado algún equipo tecnológico, televisor, radio, teléfono, lo que sea, siempre van a encontrar esta placa. Casi siempre tiene color verde, a veces tiene color como café o algo así. Y estas pues siempre tienen diferentes colores, los transistores. Y aquí quizás no se alcanza a apreciar del todo, pero aquí entre este y este hay como unas líneas y en este caso si alguna vez han visto esa placa que les estaba mencionando tiene color oro y eso significa que son conductores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de acá pasa información para él. ¿Y cómo se logra transmitir esa información? Por estos pequeños conductores que se les llaman pistas. Entonces, esta conduce información, conduce energía, conduce impulsos, cualquier cosa dependiendo la necesidad que requiera cada. Aquí están las características de ellos. Pues ya había un circuito integrado que hacía más pequeño todo, menor consumo de energía, la reducción de espacio, esto era ya muy evidente. El teleproceso, la multiprogramación, o sea, ya había más de una, digamos, a la hora de poder estar procesando una cosa, podía hacer otra. Aparecía la renovación de los periféricos, o sea, podía quitar uno que se había arruinado y poder sustituirlo por otro. Este era el caso, por ejemplo, aquí. Digamos, este se había arruinado, solo con cautín o con lo que sea que lo quitaran, lo quitan y entonces lo reemplazan con otro. Y eso era, pues, parte de las características que ya se... Lo otro es la compatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya podíamos nosotros conectar más elementos a la computadora sin que nos generaran conflicto. Y eso es bueno porque, pues, digamos, algunos han tenido la capacidad económica para estarse comprando o comprarse, digamos, tecnología de última generación, pero a muchos les toca como con lo viejito que vaya quedando. Y entonces a veces ese tema de la compatibilidad es un problema porque no siempre se pueden conectar algunos dispositivos al equipo. La ampliación de las aplicaciones, o sea, ya habían diferentes aplicaciones para una determinada acción que sea. Y ya aparece lo que se conoce como la mini computadora. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una computadora y imagínense qué rara se miraban. Y aquí parece, dice, esta que fue la IBM 360 y prácticamente, digamos, aquí todos los elementos estaban conectados, hacían un circuito pequeño, las pastillas que contenían una gran cantidad de transistores, que ya los conocimos anteriormente, y eran pues componentes más discretos. Cuando dice componentes más discretos, es que si ustedes toman la fotografía esta o cualquiera de estas y la comparan con la primera imagen que vimos, entonces sí ha habido un cambio bastante drástico. Ahora, si comparamos esa con la actual, pues no se diga, ¿no? Pero esa es parte de la evolución que ha habido. Y la cuarta generación aparece allá por el 71 al 83
aparece la generación del microprocesador, que comúnmente se le llama también el cerebro de la computadora, y se le llama así porque ahí es donde se procesa toda la información. El microprocesador es el encargado de llevar la información a las diferentes aplicaciones para ver si se va a usar, si se va a dar, por último, si se va a congelar también, porque cuando ustedes tienen una máquina con un procesador bastante liviano, no pueden abrir tantas máquinas, tantas pestañas o tantas aplicaciones, porque las máquinas comúnmente vienen diseñadas con un microprocesador acorde a la memoria RAM también que traen. Entonces, si usted empieza a abrir a diestra y a siniestra aplicaciones o programas, en algún momento se le va a acabar la memoria y el procesamiento, o sea, el microprocesador ya no va a poder procesar y se va a quedar congelada o frizada o trabada. Entonces, aquí aparece ya la quinta generación, y en la quinta generación le vamos a llamar la PC actual. O sea, la PC que actualmente conocemos se dio allá del 84 al llegando casi a los 90. Ahí aparecen ya las computadoras con las características que ahora conocemos. De hecho, obviamente estas imágenes no obedecen a estos años porque también, si ustedes se recuerdan o han tenido la oportunidad, los monitores de esa época no eran así planos, sino que eran unos que tenían, digamos, una base bien grandota en la parte de atrás, y esos pues fue con los que se empezó. Ya después aparecieron estos que son los LCD y eran más pequeños y una mejor resolución y claridad en la pantalla. Luego está la sexta generación, y esta pues va desde el 99 hasta la fecha donde estamos. Y aquí a esta sexta generación le vamos a llamar inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, son, digamos, todas esas características de los software que quieren imitar las capacidades o las acciones que hace el ser humano. De alguna medida, ahora últimamente se ha puesto esto mucho de moda, y pues prácticamente hay tanto aplicaciones, páginas web, hay programas donde usted, a partir de cierta información que le pide, puede generar imágenes 3D o mucho más a partir de datos. Por ejemplo, estaba viendo ahorita que anda como de moda ahí rondando en las redes sociales. Ahí en las redes sociales anda rondando, por ejemplo, que hicieron un ejercicio con el tema de la inteligencia artificial. Le pidieron a una página de inteligencia artificial que diseñara, por ejemplo, y ahí lo van a ver al rato, que diseñara a partir de un dinosaurio, o sea, de un dibujo de un dinosaurio, diseñara profesiones, o sea, un doctor dinosaurio y un ingeniero dinosaurio, y todo termina en dinosaurio. Y van a ver ustedes que a partir de una imagen que se le agrega a la inteligencia artificial, recopila información, recopila características, porque la inteligencia artificial no conoce un doctor, no conoce un maestro, no conoce un ingeniero, no, pero a partir de esa información que se le provee y de la información que ya tienen del banco de datos, de las bases de datos, crea esas imágenes. Búsquenlas y van a ver que están muy interesantes. Y esto, pues, por eso les digo que la sexta generación obedece más que todo al tema de la inteligencia artificial. Entonces, cada una de estas generaciones que han venido dándose en la computadora, llegamos hasta esta última como inteligencia artificial, y que aquí, a partir de esta, pues, se espera que haya un cambio también sustancial. ¿Por qué? Porque prácticamente de aquí para allá la misión del ser humano va a ser crear, digamos, tecnología que pueda sustituirlo en algún momento. Llámese la clonación de, por ejemplo, el cerebro, que se lo coloquen a un robot, o que el robot haga las cosas de los seres humanos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se va a buscar a partir de estas generaciones hasta lograrlo, ¿no? Y de hecho ya tenemos vehículos autónomos, ya están los, por ejemplo, teléfonos inteligentes, ya están los drones, o sea, todas esas tecnologías van encaminadas justamente a podernos brindar, pues, prácticamente esto de la inteligencia artificial. Así que este tema no lo vean tan, digamos, distante de ustedes, sino todo lo contrario, traten de conocer de él, porque esto va a ser algo que va a seguir creciendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos
más o menos son estas imágenes que simulan lo que va a terminar pasando, que o nos ponen a nosotros un chip de tipo de computadora para podernos manipular en algún momento. Imagínense, por ejemplo, toda esta gente que ha quedado en estado vegetal, imagínense, y que pudieron recopilar la información que tiene su cerebro y meterlos en un chip, regresar al cerebro ese chip y prácticamente poder seguir viviendo, ¿no? Sería muy interesante eso. Y también que de alguna manera, así como en las películas, por muy raro que aparezca, pero que ya la persona, por ejemplo, como tal, ya no pueda morir. Tal vez va a morir el cuerpo, pero digamos, su cerebro y todo va a poder seguir almacenándose en un banco de datos y que posteriormente, pues, el usuario, obviamente, si tiene la capacidad, pueda comprar un cuerpo o ¿cómo le podemos llamar? Como si fuese un caparacho y pudiéramos meter ahí todo lo demás y seguir funcionando. Entonces, todas esas cosas no están, digamos, como muy ajenas a la realidad. Como el avatar, sí, podría ser, don José, como el avatar. Esas cosas ya no son tan, digamos, antes las caíamos, ¿no? Cuando las caíamos tanto locas, cuando miramos, por ejemplo, a Terminator, de hecho hay una película que se llama Inteligencia Artificial también y mirábamos todas las cosas y las creíamos un tanto descabelladas, pero ahora en la actualidad ya no. Todas esas cosas se van dando. Y nosotros, pues obviamente vamos pues muchos años atrasados comparados con otros países que tienen, digamos, esto tecnológico en boga, pero si ustedes ven, poco a poco nos viene minando también a nosotros el avance tecnológico. Y aunque nosotros vayamos atrasados, tal vez no vamos a ser creadores, pero sí vamos a terminar siendo consumidores. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, se dice que, de acuerdo a las estadísticas, en El Salvador, por cada habitante hay 2 teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quizás no somos creadores, definitivamente, pero vamos a seguir siendo unos grandes consumidores. Entonces, pensar, creer de que un país tan pequeño y que cada persona tenga 2 teléfonos, entonces en promedio eso implica de que hay mucho mercado aquí para que la gente quiera venir y vender sus productos tecnológicos. Entonces, somos bastantes consumidores de eso. Entonces, eso ya se les queda ahí a ustedes de que investiguen un poquito más, busquen lo que les estaba diciendo, ese ejercicio que hicieron con la inteligencia artificial y van a ver que los dibujitos que creó la inteligencia artificial pues están tan mal. Y aquí más o menos está desglosado, como todo lo que hemos estado hablando, las 6 generaciones que hay. Son 6 generaciones. Misael Eliazar, ¿cuál es la primera generación? ¿Cómo se llama? La de válvulas electrónicas. La Frío, primera frío. generación de tubos al vacío. Tubos al vacío, muy bien, gracias. Vacío, sí. ¿Alguien levantó la mano? No, ok. La generación 2, ¿cómo se llamaba, don Efraín? La de los transistores. Transistores, muy bien. Diana, ¿cómo se llamaba la tercera? Era desde el año de 1964, 1970. Como que ya todo, o sea, se empezó a reducir como el tamaño de las máquinas. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Ay, Pida el comodín de la llamada. Vamos a ver. ¿A quién le devuelve usted la pregunta? Vamos a ver. Busca uno ahí en todos. a José. ¿A José cuál? Porque tenemos varios, creo. Circuito integrado. Ay, mire, ya la salvó don Efraín. Está bien. Muy bien, circuitos integrados. Vamos a ver, vamos a buscar a alguien más que nos colabore. Vamos, bueno, como tengo tantos David, los vamos a sortearnos. David Guerrero, ¿cuál era la cuarta? Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes a todos y todas. Las disculpas del caso, acabo de descubrir la clave de cómo unirme ahí al videochat, así que me perdí de lo mejor de la clase. Bueno, don David, pero tal vez puede también, no sé si hay un David Guerrero Arce y un David Enrique Guerrero, no sé si es el mismo. Ah, sí, creo que me pueden echar la mano, son mis hijos. Ok, vaya, pero siempre hay que conectarlo solo con uno, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver, quiero ver. Solo microprocesador, ingeniero. Muy bien, gracias, don Josué. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llama la quinta? Silvia Lucha. Silvia, ¿me escucha? Walter Eduardo. Dígame. La PC actual. La PC actual. Entonces a esa le vamos a llamar, la quinta entonces le vamos a llamar la PC, o sea, la PC actual. Justamente. ¿Por qué le vamos a llamar la PC actual? Porque esa ya va a entrar los 4 componentes de los cuales ya hablamos. Mientras que en la anterior, de hecho, hay algunas computadoras
mucho más antiguas que ni siquiera todavía estaba presente el mouse. Entonces, por eso es que se le llama la PC actual, porque en esta ya están definidos cada uno de esos 4 elementos. Muy bien, vamos a ver. ¿Y la última cómo se llama? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, correcto. Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, cuáles son las 6 generaciones de computadoras, ustedes me las escriben así, bien bonito, y entonces yo les pongo un 10. En este caso, sí cuenta, digamos, el orden, ¿de acuerdo? O sea, porque ustedes me pueden decir, bueno, yo me aprendí las 6, pero entonces yo voy a escribir esta, voy a escribir... en este caso sí importa el orden, porque el orden en que ustedes las escriben, eso denota el avance tecnológico que se ha venido dando. Por eso es que está la primera, segunda, tercera, quinta y sexta generación. Así que ahí les dejo más o menos para que ustedes pues hagan reflexión de lo que vamos a ver. Aquí hay un poco de la, digamos, cibergrafía, donde pueden encontrar la información ustedes y pueden encontrar de alguna manera también otros datos que les pueden servir para poder, digamos, sumar más contenido a lo que es la clase. ¿Alguien levantó la mano? ¿Efraín o Corín? No sé. Efraín. No, negativo, ingeniero. Ok, entonces creo que tiene la mano arriba, por eso es. Y aquí también tenemos, digamos, un glosario de lo que son, vamos a ver, Juan Martínez. Sería ahí la 4ª generación allí de las computadoras. ¿Cómo no? Don Efraín se lo va a repetir. ¿Cuál es, don Efraín? La microprocesador. El microprocesador. Microprocesador. ¿Es correcto, Diana? La tercera, dijeron. No, la cuarta. La cuarta sí, microprocesador. Muy bien, entonces ahí está la respuesta, don Juan Martínez. Muy bien. Gracias, no lo había copiado ahí, gracias. Muy bien. Vaya, fíjense que aquí al final hay un dato bien importante y que me gustaría que tomaran en cuenta, y es el hecho de que también, lo que yo les decía, tienen que ir sumando vocabulario, pues ya a su léxico, ¿no? Ya, antes ustedes escuchaban hablar de este tema de generaciones, computadoras, transistores y todas esas cosas, pues obviamente no conocían, desconocían, ignoraban. Entonces era lógico que se sentían un poco cohibidos con el tema. Pero a medida que ustedes vayan sumando, digamos, clases, tienen que ir sumando también, pues prácticamente nuevos conceptos. Lo primero, aquí por ejemplo, está la generación de las computadoras. Aquí podemos hablar que es el avance de la computación o la informática que ha evolucionado de su sección. Los tubos al vacío, que son componentes electrónicos, se utilizaban para ampliar, conmutar o modificar una señal eléctrica. De ahí más o menos un concepto. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador y rectificador. Cada uno de los transistores, dependiendo la necesidad o la función que desarrollan, pues así es, digamos, como el nombre que reciben. En el caso del circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una pastilla, así le dicen, pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fototipografía. Fíjense que esto del circuito integrado, a pesar de que, digamos, en este tiempo la misión de las computadoras era disminuirlo, lo llevaron a un punto tan pequeño que es el caso de los teléfonos que ahora usamos. Por ejemplo, los componentes, los transistores, imagino que Diana tiene un teléfono, y si un día quisiera ver el componente, por ejemplo, de un circuito integrado del teléfono de ella, no podría percibirlo a la vista, tendría que utilizar un microscopio para poder ver pues todos los componentes que están ahí pegados, por decir así, en el circuito integrado del teléfono. Y luego está lo que es el microprocesador, y es el circuito integrado central y más complejo de un sistema. Entonces, digamos, por eso dice aquí, en modo de ilustración, que suele llamarse analógicamente como el cerebro de porque es el responsable de hacer todas las acciones del acto. No sé si hay preguntas hasta ahorita. No, ninguna, ingeniero. Todo claro, ingeniero.
Muy bien, gracias. Muy bien, eso era más o menos con respecto al tema de los inicios de la computadora, la evolución que ha habido, las generaciones que ustedes ya ahora conocen y que de alguna manera les va a servir para poder tener una mejor ilustración de que lo que tienen ahora ahí sus hijos, tienen ustedes en sus manos, ha sido un proceso largo, ¿no? Ha sido un proceso de muchos años, de mucho conocimiento, de mucho esfuerzo y que hasta la hora actual, digamos, tenemos una computadora y que ahora pues podemos decidir en tener una grandota o tener una pequeña o quizás hasta una de bolsillo, podríamos decir, que puede ser las veces de una computadora, que es el teléfono. Pero siempre hago esta aclaración y es que el teléfono no es una computadora. Tiene características que han nacido de esos componentes, pero no es una computadora como tal, porque en la computadora pues prácticamente la utilizamos para hacer otro tipo de... Vamos a ver también los conceptos básicos de lo que es la computación o la informática, y la informática la vamos a definir así, como el procesamiento automático de la información. Así vamos a definir la informática, y la informática pues prácticamente es una ciencia como cualquier otra, y entonces está encaminada a descubrir y a procesar automáticamente la información. Hay tres momentos que tiene. Uno es la entrada, el procesamiento y las... En este caso, la entrada es cuando ustedes ingresan información a la computadora. Por ejemplo, ingresan 2 por 2, eso sería la entrada. El procesamiento es los cálculos que hace internamente la computadora, y la salida sería la devolución del resultado de la operación, que en este caso sería 4. Entonces, esos tres momentos siempre se dan en la computadora, siempre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le estamos metiendo órdenes, todo el tiempo las está procesando y todo el tiempo nos está devolviendo. Por ejemplo, cuando yo hago esto en el teclado, le estoy dando una orden que pase a la siguiente diapositiva. Automáticamente yo toco acá, le doy la orden, ella lo procesa y le devuelve el resultado a ustedes y a mí, que sería ver la siguiente. Los elementos de una computadora, bueno, ya los hablamos, son esos 4, pero hay uno más que se suma, y es este, el software. ¿Por qué? Porque ese también va adicional a esos 4, porque si no tenemos este elemento, pues los otros 4 no sirven para nada. Ustedes tienen el monitor, tienen el teclado, tienen el mouse, tienen el CPU, pero si no tienen instalado un sistema operativo en ella, no sirve para nada. Entonces es necesario tener un sistema operativo, obligatorio cumplimiento, porque si no, lo demás no les sirve más que para tirarlos a la basura. Pero con la aparición del software, aparece entonces el sistema operativo, que es el software más importante que hay. Y junto con eso también van a aparecer lo que conocemos como, digamos, software de aplicación. ¿Por qué se les llama así? Porque ya generan, digamos, una acción en específico. Por ejemplo, aquí aparece Word, aparece PowerPoint, Excel, etcétera, todos esos programas ofimáticos. Y en este caso, pues ya aparece, digamos, otra aplicación que sería el proteger el equipo, que es un antivirus. Protegernos de esos, digamos, malintencionados archivos que tenemos por ahí o que alguien nos puede llevar y que nos puede generar daños en nuestro... Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esto, lo vamos a definir como todo lo que es palpable de la computadora. Ustedes pueden tocar la computadora, ¿cómo? Pueden tocar el monitor, pueden tocar el teclado, todas las cosas que ustedes puedan tocar, o sea, son físicas, palpables, entonces le vamos a llamar. Y en este caso tenemos uno, que es un elemento importante de la computadora, que es el disco duro. El disco duro sirve para guardar información. Es un elemento importante porque en él se guarda principalmente el sistema operativo. Y por último, vamos a guardar toda la información que nosotros queramos. Fotografías, videos, los documentos, todo lo que queramos. Ahí lo vamos a guardar. Esto que vemos aquí es un motor que tiene el disco duro y este platito gira y de hecho hace una vibración. Por eso es que si ustedes colocan la mano encima del CPU, van a sentir que vibra o que se mueve o qué sé yo. Pero eso no... Muchas veces pensamos que es por la energía o porque es el ventilador, no. Y esas vibraciones vienen de acá, vienen del disco duro. Y es porque él está constantemente girando. Por eso es que cuando de repente alguien se enoja y tira la computadora al suelo, o alguien le tira la computadora al suelo a usted, está enojada o enojado, entonces comúnmente se quema. ¿Por qué? Porque él está constantemente dando vuelta, y si alguien lo tira de un solo, entonces se va a desconectar y lo va a dañar. Y entonces luego tenemos los discos duros externos, que estos
pues es como si tuviésemos una memoria USB, solo que un poquito más grande. Las capacidades pueden andar entre los 500 hasta los 8 terabytes y 1 tera pues es bastante información. Ya más adelante vamos a ver una tabla donde podemos visualizar y entender un poquito mejor eso. Aquí tenemos las memorias USB, es otro elemento que yo creo que la mayoría ha utilizado, y los que no lo han utilizado pues algún, digamos, amigo o algo han visto que usa uno. Hay de diferentes capacidades, de 16, 32, 64, 128 y ahí hasta llegar a 1 tera en la actualidad. Y luego tenemos el software. Este lo vamos a definir como las partes intangibles de la computadora. ¿Qué cosas no podemos tocar de la computadora? Josué Guerrero. Josué. Todo lo que se refiere al sistema operativo. Uno, ¿qué más? No sé, me quedé corto. David. Disculpe, ingeniero, ¿cuál fue la pregunta? Sería como los archivos, Los programas. los programas, correcto, música, imágenes, esos son los que no se pueden tocar. Ok, muy bien, gracias. Don José Serrano. El antivirus. El antivirus también, correcto. Ok, todo lo que han dicho es correcto. No podemos tocar, y alguien me puede decir, pero mire, ingeniero, y si la pantalla es touch y yo puedo pellizcar ahí en la carpeta. No, usted está tocando nada más el cristal de la pantalla, pero usted no puede decir, le voy a ir a dar un abrazo a la carpeta que tengo porque aquí guardé toda la información. No. Pero sí puede agarrar el monitor y darle un abrazo, ¿no? Eso sí, porque lo puede palpar. Pero, sí, parece visible, pero es cierto. Pero no podemos agarrar todas las partes que son, digamos, tecnológicas de esa forma y entenderlas que hay una diferenciación, aunque nosotros tenemos un acercamiento con las cosas digitales, no las podíamos tocar. Quizás en algún futuro, siempre gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, lo más probable es que nosotros podamos entrar a la computadora e interactuar en el juego, por ejemplo. Imagínense que se van a meter a un juego que les guste a ustedes, y entonces ustedes son un participante y puedan participar ahí, o pueden entrar a la computadora y empezar a ordenar todo como si anduvieran en su casa. Eso es muy probable que muy pronto lo podamos hacer, pero al menos en la actualidad el software no se puede tocar. No podemos tocar las carpetas, como dijeron ustedes, no podemos manipular tampoco el software del antivirus, ni tampoco las imágenes y todo. David, ¿tenía pregunta? David Enrique. Sí, una pregunta, ingeniero. Pregunta, ¿será que los juegos de realidad virtual podrían clasificarse como en esta capacidad de interactuar con los programas de una manera más, como usted dice, inteligencia artificial? O sea, los juegos de realidad virtual van encaminados al futuro a hacer eso, pero en la actualidad no. La realidad es que los juegos de realidad virtual lo único que hacen es que juegan con nuestro cerebro, por decir así, y nos crean pues una realidad que no existe, pero que para nuestro cerebro lo engañamos y creamos que sí, ¿verdad? Muestra de eso es que, por ejemplo, cuando ustedes han visto estos juegos de la montaña rusa, bueno, creo que en Metrocentro, no sé si hay, pero ustedes se montan en una cabina, agarran el timón y empiezan a maniobrar, digamos, el vehículo o la montaña rusa, y la gente se tira al suelo, da vuelta, grita, etcétera. Y entonces, sí, Carla. Y entonces es como si estuviera ahí, pero en realidad, pues estamos engañándonos. No sé si han visto eso, Carla. ¿Usted? Carla Marisela, ¿ok? No quiere hablar, Carla. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver ese tipo de juegos. Verlos sí, pero ya al poder subirme a uno de esos, no. Ok, bueno. Ahí les queda de tarea a alguien que logre subirse o utilizar uno de esos y nos venga a contar su experiencia. Yo no lo he utilizado, pero sí he estado de afuera, por decir así, la gente, y créanme, se emociona tanto, gritan, o sea, tiran golpes, etcétera, etcétera, y que ya se van a caer y que no sé qué. Es algo complicado. Sería bueno que alguien que se subiera le hicieran un video después de lo que hace, cuando ya le montan los lentes y crea pues esa realidad ficticia. Pero siguiendo con la respuesta de la pregunta, sí, esos juegos, la idea es que van encaminados a poder generar eso, pero en el futuro. En la actualidad no se puede. Porque en la realidad nosotros podemos crear un avatar, ponerle nuestro color de piel, nuestros ojos, etcétera, pero al final
siempre estamos pues engañando, digamos, la realidad, ¿no? Porque lo ideal sería que yo presiono un botón aquí y automáticamente entro a la computadora y les empiezo a explicar desde la computadora y ustedes estuvieran, imagínense que yo anduviera por aquí caminando explicándoles todo esto a ustedes. Eso es, digamos, ya sería la interacción directa. Pero por el momento, o sea, ahí va encaminado, el juego ahí va encaminado. ¿Cuándo se va a lograr eso? No sé. Pero que hay mucho desarrollo, que hay mucha inversión en ese tema, lo hay. Y eso se va a dar gracias a la inteligencia artificial. No sé si hay más preguntas con esto. De mi parte, no. Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Todo claro. Gracias. Muy bien, les voy a pasar asistencia y por favor ahí contestan. Si no, ya el problema era asistencia. María Magdalena Arévalo, no está, ¿ok? David Amílcar Guerrero Arce. Presente. Josué David Guerrero. Presente. José Orlando Chávez. Josué Avidán. David Reinaldo, tampoco vino. Aida Yamilet. Ruby Ashley. Juana Elizabeth. Jocelyn Dayana. Diana María Maya. Presente. Presente. Eso, Diana. David Enrique Guerrero. A su orden, profe. Eso, muy bien. Silvia Guadalupe. Presente. Bien. Efraín Pérez. Presente, ingeniero. Bien. José Luis Escalante. Mario José Pérez. Presente. Henry Adalberto Aguilar. Carla Marisela Aquino. Presente. José Rigoberto Pérez Cetino. Presente, ingeniero. Muy bien. Wendy Yasmín. Alejandra Carolina. Nelson Antonio Salazar. Manuel Antonio Castillo. Okay. José Ángel Hernández. Presente. Muy bien, gracias. Alfredo Antonio Chinchilla. Manuel Castillo, presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Anderson Rigoberto Clemente. Presente. Juan Francisco Roque. Presente, ingeniero. Muy bien. Corina Maribel García. Corina Maribel García Pérez. ¿No está? Okay. Sandra Lisset. Bueno, creo que no vino. Josué Edgardo Ramírez Rivas. Presente. Bien, gracias. Walter Eduardo Rivera. José Florentino Serrano. Presente, ingeniero, y para la clase anterior pedí permiso. Sí, correcto, correcto. Muy bien. Solo quiero ver a alguien aquí que escribió David Orellana, ok. David Reinaldo Franco Orellana, creo que es verdad. Bueno, dice que no le funciona el micrófono. Vamos a ver. Ok. Gracias por contestar y estar pendientes. Muy bien. Coronado no lo mencionó, ingeniero. A Misael Eliazar, o ¿cómo se llama? Misael Eliazar Coronado, estoy presente. Ah, lo que pasa es que usted tiene permiso por lo que ya me había mencionado. Ok, vamos a ver. Entonces, quedemos aquí claros con el tema del software, que son cosas que no vamos a poder palpar. Y ahí mencionaron ustedes algunos ejemplos y esos son correctos. Entonces, vamos a terminar definiendo dos cosas. Uno, el software es todo aquello que no podemos palpar y el hardware sí es lo que podemos palpar. Y ya entre eso están los 4 elementos que dijimos y aparte de eso también están pues todos esos otros elementos que nosotros sumamos como impresoras, memorias USB. Luego tenemos esta parte que es muy importante y ya para ir terminando, porque esto no lo vamos a alcanzar a ver ahora porque es un tema un poco más extenso, pero les pregunto, por ejemplo, vamos a ver, Misael Eliazar. Adelante. Don Misael, cuando a usted lo manda a su esposa a comprar al mercado y le dice, tráeme frijol, ¿cómo hace? ¿Cuántas libras? Ah, perfecto. Le pregunta cuántas libras y entonces ella le dice 5 y cuando llega al súper pues compra 5 libras. Perfecto. Vamos a ver, José Serrano, cuando a usted lo mandan a comprar agua, por ejemplo, ¿por qué puede comprar agua? ¿Por qué tipo? Por litro o botella. Por litros o botellas, ¿ok? Perfecto. Galones también. Galones también, muy bien, muy bien. Entonces, esos ejemplos que ustedes han dicho son ejemplos de unidades de medida, o sea, las unidades de volumen, las unidades de peso, en el caso de las libras, las unidades, digamos, que podemos medir, por ejemplo, la energía, el agua, etcétera. Todos esos traen una medida para poderlas manipular. En el caso de la informática también, así como, digamos, ustedes llegan al súper y compran una libra de uvas y si le dijera a la persona que le pese una uva, pues solo una uva va a tener un peso. Entonces en informática pasa lo mismo. Una letra, o sea, un carácter
tiene un peso. Y esas son las unidades de información con las cuales nosotros podemos medir la información en informática. Entonces, recapitulando, así como nosotros podemos medir en el entorno, digamos, ciertas cosas en base a ciertas medidas del sistema internacional, como las libras, como las onzas, como el litro, etcétera. También en el caso de informática existe una forma de poder medir la información. Y el primer elemento para poder medir la información se llama bit. Y aunque parecen igual y suenan igual, pero no son igual. Está el bit y está el byte. En el caso del bit es la unidad mínima de información del sistema binario. ¿Alguien sabe cuál es el sistema binario? ¿Alguien sabe? No. El que está basado en ceros y unos. Correcto. El sistema binario solo está compuesto de ceros y unos. Entonces, por eso se llama bit, porque bit significa 2. Entonces, solo está compuesto por ceros y unos. Entonces, quiere decir que si la unidad mínima de información del sistema binario es un bit, entonces solo puede ser un 0 o un 1. ¿De acuerdo? No puede ser 0 y 1. Solo puede ser o es 0 o es 1, entendiéndose de la siguiente manera. El caso del 0 es apagado, el caso del 1 es encendido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos el switch de nuestro foco, por ejemplo, y apagamos la luz, eso sería un 0. Encendemos con el switch el foco, entonces eso sería un 1. Pero esa es la unidad mínima para poder, digamos, medir la información. Entonces, un carácter es un bit, pero está la otra unidad que se llama byte, y el byte es la agrupación de 8 bits. Se utiliza para almacenar un carácter. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que yo pueda poner, por ejemplo, la letra A, voy a necesitar 8 bits. ¿Por qué? Porque se utiliza para almacenar un carácter, y un carácter es una letra. Entonces podríamos almacenar, digamos, en 2 bytes, por ejemplo. Vamos a ver cuántos almacenáramos, don José. Hola, hola. Si en un byte me sirven 8 bits para almacenar un carácter, en 2 bytes, ¿cuántos caracteres podría almacenar entonces? Sería el doble, 16. Correcto, de acuerdo. Entonces, por ahí va la cosa. Y ahí más adelante vamos a empezar a ver este tema. Vamos a hacer muchos ejercicios sobre esto, porque esto sí es bien importante en el área de informática, porque entonces ustedes van a empezar a entender cuando las personas empiezan a hablar, por ejemplo, del kilobyte, del megabyte, del gigabyte, del terabyte, y entonces van a sumar, digamos, unos nuevos. Pero por este día, pues esto ha sido la clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos. No, todo. Ninguna. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios, ahí traten de revisar los materiales. Cuídense. Dios. Gracias, igual. Bendiciones para todos. Adiós, ingeniero. Adiós, cuídense. Adiós. Gracias, ingeniero. Adiós. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Primero Dios. Nos vemos el próximo sábado. Primer Dios. Pasen feliz tarde. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, don José. Feliz tarde a todos. Gracias, Carla.